La intervención del señor ministro procede el turno de los grupos que han solicitado también la propia comparecencia y para ello tiene la palabra en primer lugar don Álvaro Sanz, representante de la Izquierda Plural. Señorías, señor ministro, Salud y República. Quiero comenzar recordando de nuevo al casco azul, a nuestro cabo, a Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión, como bien ha dicho el ministro internacional de la ONU en el Líbano, que el pasado 28 fue asesinado, señor ministro, por un obús israelí mientras permanecía en su posición en la base de las Naciones Unidas. Desde la Izquierda Plural queremos reafirmar nuestra solidaridad con la familia y con las amistades de la víctima y con todos aquellos que están trabajando en este sentido por el mantenimiento de la paz en el marco de las misiones internacionales de las Naciones Unidas. Hoy, esta comisión tiene una importante labor, señor ministro, no solo la de analizar lo que ocurrió, sino también la de mandatar a nuestro Gobierno, al Gobierno que usted representa hoy aquí en esta sala, para que realice cuantas acciones diplomáticas y legales sean precisas para garantizar que, una vez esclarecidos los hechos, se hace justicia, señor ministro, y se impide que la impunidad oculte de nuevo la barbarie. Porque son muchas las veces que, por omisión, este Gobierno ampara la impunidad, señor ministro. Le quiero recordar solamente uno, el caso de José Couso. Lo digo porque hace apenas unos días, la semana pasada, cumplieron ya 12 años del asesinato del periodista español en Irak a manos de Estados Unidos, a manos de fuego amigo, y sigue inmerso en la impunidad. Por eso y para eso, señor ministro, la Izquierda Plural le pidió esta comparecencia y por eso hemos entendido, como bien usted ha dicho, que había que esperar casi 3 meses, 2 meses y medio, para recibir todas las explicaciones del mundo y recibir y tener toda la información del mundo, en concreto esos 2 informes, el informe de la ONU y el informe que Israel hizo, acompañado de España, de forma que esa información pudiera garantizar que ese mandato que hoy le vamos a poner encima de la mesa en esta comisión es un mandato que parte de la verdad, que parte de los hechos. En este sentido, quiero decirle, señor ministro, que es lamentable que no tengamos hasta escucharle a usted más información de esos informes, del informe de las Naciones Unidas y del informe elaborado por Israel, que fue acompañado por el Gobierno español, del contenido de estos informes. Es lamentable que nosotros no tengamos más información que la que salió en la prensa. Pero bueno, en base a esa información que salió en la prensa de forma pormenorizada y que en buena medida coincide con la que usted nos ha puesto encima de la mesa, los hechos no dejan lugar a dudas, señor ministro. Israel es culpable del asesinato del cabo Francisco Javier Soria Toledo. Y ante ese hecho, y teniendo en cuenta cuál ha sido su intervención y cómo ha tachado de fallecimiento a causa del impacto de un proyectil israelí, etcétera, etcétera, el hecho en sí que hoy nos ocupa, yo le hago la primera pregunta, señor ministro. ¿Considera usted o no considera usted que Israel asesinó al casco azul español? Esa es la primera de una docena de preguntas que la Izquierda Plural quiere situar encima de la mesa. Y se lo pregunto porque se han exigido explicaciones a Israel, se han recibido condolencias, se han recibido disculpas, pero no estamos ante un hecho de poca relevancia, señor ministro. No sirve solo con los crespones negros. No, señor. Estamos ante un asesinato no accidental. No digo que intencionado, pero no accidental. Y luego trataré de explicar por qué. En su relato de los hechos no ha dado cierta información que sí que apareció en los medios de comunicación con nombres y apellidos y que sabemos que ha suscitado cierto revuelo al interior de las Fuerzas Armadas, en concreto en el ámbito de la misión. Luego le preguntaré por ella. Porque estamos ante un hecho que es así, es decir, un ciudadano español ha sido asesinado, como le digo, luego trataré de explicar que no fue accidental. Y hay otra cuestión importantísima y es igualmente grave. Se ha atacado, estamos ante un claro y flagrante ataque por parte de Israel de un puesto de las Naciones Unidas en el ámbito de una misión internacional de paz. Y nosotros tenemos una doble responsabilidad, primero por la nacionalidad del asesinado y segundo porque desde el día 1 de este año formamos parte del Consejo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es la primera, la segunda pregunta, tercera pregunta que quiere lanzarle la Izquierda Plural. ¿Va usted a trasladar la exigencia de emprender acciones diplomáticas contundentes o con esta comisión en esos ámbitos o con esta comisión en este Parlamento vamos a dar por zanjado este tema?
Segunda cuestión que le quiero preguntar, ¿va el Gobierno del Estado español a tomar medidas de corte diplomático o penal contra Israel? Tercera cuestión, ¿va a trasladar la exigencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Esa que hoy supongo que no solo la izquierda plural, sino el resto de grupos y formaciones políticas que completan este Parlamento va a poner sobre la mesa, así como la sociedad civil. ¿Va usted a hacerlo? Es su responsabilidad, señor ministro. Se lo pregunto porque es, como le digo, lo que vamos a exigirles. No espere condescendencias por parte de este grupo político para con Israel y sus acciones, otra vez más, flagrantes de violación del derecho internacional y de los derechos humanos. No estamos aquí para eso. Usted ha venido a justificar la versión israelí y es lo que ha hecho aquí, señor ministro. Eso es lo que ha hecho usted aquí. Nosotros estamos para exigir escrupulosamente el cumplimiento de las responsabilidades de aquellos actores que incumplen las resoluciones internacionales, en este caso de las Naciones Unidas. Y con más motivo, señor ministro, de aquellos países que teóricamente están comprometidos con su cumplimiento, y concretamente de Israel. De eso es de lo que estamos hablando, señor ministro. Israel se escuda en que fue un error y en que se trataba de un hecho aislado, como usted ha venido a explicarnos aquí, pero no es un hecho aislado y no es un accidente, señor ministro. Desde el inicio, esta misión y desde su restauración en 2006, han sido numerosos los ataques que ha sufrido por parte de Israel. Le citaré algunos. Desde el año 1999, 11 han sido los miembros de las Naciones Unidas asesinados por Israel en esta zona, en el Líbano. 11. En el marco de esta misión. Una misión que, por cierto, está situada encima de la mesa para confirmar la retirada del ejército israelí del sur del Líbano. Es decir, usted ha reconocido que Israel invadió la zona azul, que bombardeó la línea azul, cuando es una de las exigencias absolutas de esa resolución 1701. En total, 11 miembros, le decía, de las Naciones Unidas asesinados por Israel en esta zona. En mayo del 99, le voy a recordar alguno, en mayo del 99, un soldado irlandés. En julio del 2006, un soldado indio. Ese mismo día, 4 observadores del Organismo de las Naciones Unidas para la Supervisión de las Treguas, asesinados en un ataque israelí, también con la excusa de que estaba atacando a Hezbollah. A pesar de las repetidas, en este caso concreto, advertencias realizadas por el entonces comandante de la fuerza, el general Alain Pellegrini, cuyos intentos de comunicarse con los responsables de las operaciones fueron obstruidos por mandos intermedios. Esta es la realidad a la que se enfrentan nuestros soldados en la zona, y esto es absolutamente inadmisible por parte de Israel. Y nosotros tenemos una obligación clara como Estado para exigirle el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, y no solo eso, para emprender acciones legales en el marco del seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar que esto vuelva a pasar. Ya es suficiente. Hoy estamos aquí por otro caso similar. Pero es que además de atacar directamente al destacamento han sido otros los permanentes incumplimientos y violaciones de esa resolución. Y le voy a citar algún caso. Alberto Asarta Cuevas, comandante de la fuerza también, afirmó el 30 de agosto del 2010 que aviones israelíes hacen incursiones continuamente en el espacio libanés y violan la resolución de la que le hablo y de la que ha hablado usted también. Enrique Silvela Díaz Criado lo recoge así en el informe Una puerta abierta a la paz en el Líbano, en el que hace balance de 4 años tras la resolución 1701. O recientemente el propio secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, perdón. Tras el lamentable, señor ministro, asesinato. Está bien que se rían. Está muy bien que se rían. Es obvio, señor ministro, que Israel ha violado sistemáticamente el mandato de la ONU. Y es obvio que este tiene que ser uno de los puntos de partida del trabajo de esta comisión a la hora de determinar cuál debe ser la posición del Estado español ante el asesinato por parte de Israel del soldado español. Y que un asesinato, señor ministro, que no fue casual. Usted nos ha hablado de la coyuntura en la zona, nos ha hablado de que Israel atacó a Hezbollah y que no midió la altura del edificio. Eso, señor ministro, son patrañas, eso no se lo cree nadie. Israel, en primer lugar, conocía perfectísimamente las coordenadas del puesto de la ONU, las conocía perfectamente y las bombardeó. ¿Por accidente? No lo sé, pero las bombardeó. Espero, señor ministro, que nos diga qué opinión le merece que Israel llamara al destacamento de la ONU, como bien ha dicho usted, a las 11:39, instándoles a permanecer en sus posiciones y a que no saliesen al exterior, y que luego precisamente bombardease esas posiciones. Esperemos que nos lo explique. En segundo lugar, porque dichos testimonios, los testimonios que usted no ha relatado, confirman que Israel corrigió la trayectoria de los bombardeos, señor ministro.
Israel corrigió la trayectoria de los bombardeos. Durante 2 horas estuvo modificando la trayectoria hasta que al final impactó. Y eso es así. Lo dicen los propios testimonios de los que usted no ha hablado, hasta dar de lleno en el puesto avanzado de la ONU. ¿Cómo considera usted esta corrección de la trayectoria, señor ministro? ¿También es accidental? No nos sirven las explicaciones que nos ha dado. Y, en tercer lugar, porque no se trató de un proyectil aislado, y usted lo ha reconocido en esta comparecencia. Según aparece en el informe de la ONU, Israel disparó sobre la zona 118 obuses de artillería, 90 granadas de mortero y 5 proyectiles de tanque en 2 horas, señor ministro. Eso no es accidental ni ocasional. Igualmente, hablan algunos de los testimonios de los que allí estaban que se usaban bombas de racimo. Queremos que usted nos diga si considera que estos hechos son accidentales, otra vez más, si el bombardeo de 118 obuses es algo ocasional, es un hecho aislado, el que uno de ellos impacte contra una torre. ¿Qué opinión le merece al señor ministro que Israel utilice bombas de racimo? También queremos saber qué piensa usted de este menester. ¿Qué le parece que el cuerpo del cabo español y casco azul no pudiera ser trasladado porque el ejército israelí continuó después de propiciar el bombardeo que causó la muerte al cabo? Sí, acabo ya. Continuó con la ofensiva. ¿Considera usted que esto también es accidental, señor ministro? Es urgente una posición firme ante Israel, ante la ONU y de este propio Estado y ante el Consejo y ante la Unión Europea. No hace falta que le recuerde los últimos ataques a Gaza, no hace falta que le recuerde los permanentes incumplimientos de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte de Israel. Nuestro Gobierno ante estos hechos tiene una obligación, que es tomar partido claro. Primero, emprender acciones diplomáticas en el seno de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad que se sustancien en una condena clara y contundente a Israel, instándole a emprender cuantas acciones legales contra Israel sean necesarias para hacer pagar este y otros casos de incumplimiento y violación del mandato de las Naciones Unidas y de las resoluciones y de los acuerdos internacionales de paz. España debe exigir la ruptura de las relaciones bilaterales en el marco de la Unión Europea e Israel y de ese acuerdo de asociación que lo sustenta. Y, por supuesto, usted debería llamar a consultas ya al embajador israelí. ¿Piensa usted, y acabo con esto, señor ministro, y su Gobierno, a la luz de los hechos, emprender estas acciones o no? O simplemente, como le he dicho, se sustancia en esta comisión, esta comparecencia, nos olvidamos de lo que ha pasado y todo sigue igual. Y volverá a pasar y volverá a ocurrir. Lamentablemente volverá a ocurrir, porque Israel no respeta la paz ni los acuerdos internacionales de paz, señor ministro. Esperamos que en este caso la exigencia de justicia prime sobre otros intereses, entre los que se encuentran evidentemente la compra-venta de armas, señor ministro. Pero fíjese para qué se utilizan después las armas que les vendemos a Israel. Fíjese para qué utiliza Israel a veces las armas que le vendemos. Señorías, acabo con esto. Espero que el señor ministro conteste a las preguntas que le he formulado. Muchas gracias, señor Sanz. Álvaro Sanz, por la Izquierda Plural. Sí, rápidamente. Mire, señor ministro, la mejor medida de seguridad es acabar con la impunidad que caracteriza la acción israelí en cualquier acción militar durante 66 años. Es curioso cuando usted dice que hemos sentado un precedente haciéndoles asumir responsabilidades, con lo cual está reconociendo de facto que jamás las asumen. Y por eso les hablaba de esa doble responsabilidad que tiene el Estado español, primero, por la nacionalidad del muerto y, segundo, porque somos miembros del Consejo de Seguridad. Es hora ya de que Israel cumpla y acate las resoluciones de las Naciones Unidas. Eso es importantísimo y nosotros tenemos una responsabilidad, como le digo bien, por partida doble. Menudo papelón, señor ministro. Decir que el problema fue que el ejército israelí no apuntó bien y que tenía falla. El ejército israelí, señor ministro, el ejército israelí es uno de los mejores ejércitos y usted lo sabe del mundo. Es decir, no se equivoca. No se equivoca accidentalmente. Yo no digo que con intencionalidad o no. Lo que estoy diciendo es que caracteriza esa prepotencia, ese modus operandi permanente del ejército israelí. Lo que hace es precisamente pues este tipo de consecuencias, nos trae este tipo de consecuencias como las de 2.000 muertos civiles en Gaza hace poquito, 6 escuelas de la ONU arrasadas en Gaza, que tampoco pagó, etcétera, 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 y así a lo largo de la historia. Eso es lo que le estamos pidiendo, responsabilidad política a nivel internacional para exigir a Israel el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. No estamos pidiendo nada más y nada menos que se cumpla el derecho internacional.
Eso es lo que les estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada más, y no voy a entrar a si es bueno o malo encararse con Israel, porque fíjese usted que ahí es muy importante tenerlos como amigos. No, chantajes en política exterior no, a las duras y a las maduras, señor ministro. Israel tiene que cumplir y acatar las resoluciones de las Naciones Unidas, y eso es importante. Y este es otro episodio más que exige que España le haga cumplir en el marco de sus espacios exteriores, de sus espacios de la Unión Europea y de la ONU, que le haga cumplir con esas resoluciones. Faltaría más que no se responsabilizase. Está más claro que el agua que ha sido la muerte a manos suyas. Señor Sam. Faltaría más. Muchas gracias, señor Sam.